Pues bien, Sí, hermanos, hermanas, bienvenidos, muy buenas noches a esta nueva cápsula de fe del día de hoy, 30 de septiembre del año 2025. Hoy tenemos un tema muy hermoso, un tema importante. Vamos a ver una semblanza de San Pablo, ¿sí? De este Pablo, apóstol de Cristo, hombre de recio temperamento, hombre inquebrantable, con una voluntad inquebrantable, después de una conversión realmente prodigiosa, milagrosa, ¿verdad? Llevó la palabra del Señor por gran parte del mundo entonces conocido. Todo un ejemplo para nosotros, todo un gran aportador de doctrina. Sus cartas tienen un valor tal que están en la Biblia, forman parte del Nuevo Testamento, esas cartas que escribió San Pablo. Un personaje de muy alto relieve, sin lugar a dudas. Bueno, pues vamos a empezar con esto. A ver, muy bien. Se ve la presentación? Sí, ¿verdad? sí, Sí. se ve bien. Perfecto. Muy bien, pues esta es la cápsula de fe de Pablo, apóstol de Cristo. ¿Sí? Vamos a ver cuál va a ser el temario de esta cápsula. Primero vamos a hacer una presentación, breve presentación de San Pablo. Vamos a hablar después de su nacimiento, la educación que recibió, la educación humana y la educación religiosa que recibió San Pablo. Después vamos a ver ese capítulo en su vida donde él fue perseguidor acérrimo de los discípulos de Jesús. Vamos a hablar también de su conversión, la conversión de Pablo a Cristo, esa conversión prodigiosa que vivió San Pablo. Luego vamos a brincarnos hasta la parte de Pablo, prisionero por Cristo, Pablo después en Roma y concluiremos la cápsula con los últimos años y martirio del apóstol. Naturalmente, hermanos, sobra comentar que es una cápsula muy resumida para dar solamente una semblanza de San Pablo. Simplemente en el Colegio de Biblia tenemos un curso de Pablo Apóstol de Cristo que dura 6 meses, ¿sí? Ujú. Y aún así es un curso más o menos rápido, breve. Muy bien. Vamos a empezar presentando a San Pablo. Dice aquí, presentar la figura de Pablo de Tarso, apóstol de Cristo, es una tarea entusiasmante dada la riqueza humana y espiritual del personaje, y a la vez sembrado de dificultades por la escasez de fuentes de información. En realidad, fuentes de información sobre la vida de San Pablo solo hay dos. Es el libro de Hechos de los Apóstoles y sus cartas apostólicas que aportan algunos datos de su vida. Él fue un brillante alumno de retórica en la Universidad de Tarso, empeñoso estudiante de las tradiciones rabínicas en Jerusalén, altamente orgulloso de su judaísmo, enemigo acérrimo de corrientes opuestas a sus creencias. A partir de entonces, Pablo es evangelizado y evangelizador, celoso misionero e incansable viajero por tierra y mar, profeta y apóstol, maestro y fundador de iglesias, convertido a la manera del relámpago, a Cristo resucitado, que se le manifiesta en las cercanías de Damasco, cambia radicalmente de vida. Se entrega de corazón para seguir el nuevo camino y realizar la ardua misión evangelizadora recibida directamente de Jesús. Recorre gran parte del mundo de su época: Damasco, Arabia y Jerusalén, Tarso y Antioquía, Chipre y Anatolia, Macedonia, Atenas y Corinto, Roma y España, como podemos ver, una gran zona del mundo entonces conocido. Y al final de su carrera, a la manera de Jesús, su Señor y Maestro, entrega valerosamente la vida, sufriendo por su fe el martirio en la capital del Imperio Romano.
Hablando de su nacimiento, Pablo, israelita, del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín, nació en Tarso, capital de la provincia romana de Cilicia, hacia el año 5 de nuestra era. Pablo, circuncidado al octavo día de su nacimiento, recibió el nombre hebreo de Saúl como el primer rey de Israel, pero según la costumbre de los judíos de la diáspora, recibió juntamente un nombre conveniente en griego, Paulus, en latín, Paulus. Acerca de su educación, la primera formación humana la adquirió en Tarso, su ciudad natal. Sus padres judíos le enseñaron la lengua aramea y como tenían una buena posición económica, hicieron que su hijo, después de la educación primaria, frecuentara la famosa Universidad de Cultura Helénica de Tarso, émula de las de Atenas y Alejandría, y según historiadores de la época, de un nivel similar y tal vez un poquito mayor a las de Atenas y Alejandría. O sea, tuvo una educación de un alto nivel académico. Así se comprende el dominio que Pablo adquirió de la lengua griega común, las estructuras retóricas que se manifiestan en sus escritos y el estilo vigoroso de sus cartas. En cuanto a su formación religiosa, Pablo la recibió tanto en el seno familiar como en la sinagoga del lugar. Una vez terminados sus estudios universitarios, Pablo se vio frente a un dilema: permanecer en Tarso y abrazar la vida común y corriente de los judíos de la diáspora, o trasladarse a Jerusalén, donde profundizaría en el conocimiento de su fe judía y podría vivirla con mayor observancia. Pablo optó por la segunda alternativa y tomó el camino hacia Jerusalén. Esto es, él no quiso seguir la vida común de los hermanos judíos, es decir, pues me caso, tengo mi negocio, mis hijos, voy creciendo en mi familia, y optó por seguir en su fe, por profundizar su fe, por conocerla, vivirla con una mayor observancia, una muestra inequívoca de su carácter. Una vez llegado a la ciudad santa, se adhirió al grupo de los fariseos y adquirió del rabí Gamaliel I una seria formación en las divinas escrituras, en la ley oral y en los métodos exegéticos de los rabinos, y se hizo celoso defensor de las tradiciones de los padres. Cabe hacer una mención, hermanos, que el rabino Gamaliel I es considerado a la fecha uno de los más grandes rabinos que se ha dado en el judaísmo. A la fecha es reconocido como uno de los más grandes y él fue el maestro de San Pablo. O sea que la educación religiosa, la formación que recibió en sagradas escrituras, en la ley, en la exégesis que hacen los rabinos, fue de muy alto nivel también. Pablo, pues, antes de ser llamado a la fe por Dios, se nos presenta equipado con una notable serie de cualidades humanas y religiosas. Era a la vez israelita por su raza, griego por cultura y romano por su ciudadanía. Era un judío practicante y un fariseo exigente. Dios lo fue preparando sin que Pablo se diera cuenta para una gran misión. Cómo el Señor actúa en nuestras vidas, cómo el Señor nos conduce por sus senderos sin que muchas veces nos demos ni siquiera cuenta de cuál es ese plan que Dios tiene para nosotros, como ha sido aquí el caso de San Pablo. Pablo, perseguidor de los discípulos de Jesús. Pablo, ¿por qué los perseguía a los discípulos de Jesús? Porque Pablo consideraba que los cristianos estaban en un error que debía ser corregido frontalmente.
y por eso comenzó a perseguirlos. Esto significa que Pablo molestaba y acosaba por todas partes a los cristianos, sin dejarlos tranquilos, haciéndoles la vida imposible, pero no agrediéndolos, no matándolos, no hiriéndolos. Simplemente era un perseguidor, un señalador de ellos, los acosaba por todas partes, porque él estaba convencido de que estaban en un error. ¿Cuál era ese error que creía San Pablo? San Pablo tenía la convicción de que la presente etapa de la salvación, allá en su tiempo, estaba regida por la meticulosa observancia de la ley de Moisés. Solo más tarde vendría el Mesías y no sería ya necesaria la ley. Los cristianos, en cambio, inconscientemente admitían la existencia simultánea de la ley y de la adhesión de fe a Jesús Mesías. Esto es, ellos pensaban, el pueblo judío tiene que regirse por la ley de Moisés en lo que llega el Mesías. Una vez llegado el Mesías, no va a haber necesidad de la fe, el Mesías de la ley. El Mesías nos va a dar la ley nueva, no va a hacer falta observarla. En el principio, muchos judíos convertidos al cristianismo no abandonaron las prácticas de la fe, sino adhirieron la fe en Jesús a sus prácticas de la ley mosaica. Entonces, San Pablo decía, eso es un error. Jesús no puede ser el Mesías, porque una vez que venga el Mesías, no puedes, ya no se necesita la ley. Entonces, ellos están mal y están difundiendo errores y errores graves. Por eso su afán, por eso su enjundia en la persecución, porque él consideraba que estaban en un error y en un error grave. Por eso los perseguía por todas partes. Perdón. Jesús resucitado para su conversión se apareció a Pablo cuando menos lo sospechaba. Y ese encuentro instantáneo, inaudito, inesperado y trastornante le hizo dar un giro de 180 grados en su vida y en su actitud hacia Jesús y sus discípulos. Esta conversión, esta manifestación de Jesús a Pablo, ocurre en el clímax de la actividad persecutoria de San Pablo, cuando era la persecución más encarnizada y Pablo era uno de los principales perseguidores. En ese momento, en ese clímax, en esa cima de persecución, Jesús se aparece a San Pablo. Según nos narra la escritura, Pablo iba caminando a la ciudad, camino, perdón, a la ciudad de Damasco, donde pretendía capturar a cristianos para llevarlos a Jerusalén para ser juzgados. Nos narra el libro Hechos de los Apóstoles que él había pedido cartas al Sanedrín de Jerusalén para ir a Damasco, mostrarlas y con eso arrestar a los cristianos de Damasco y llevarlos atados a Jerusalén para ser juzgados. ¿Sí? Para conocer en síntesis cómo ocurrió la conversión de Saulo, leamos lo que nos dice San Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer solo 5 versículos que nos den esa síntesis de cómo ocurrió su conversión. Dice así, pero yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, lo envolvió de pronto una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y él preguntó, ¿quién eres, Señor? Y él, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y te dirán lo que debes hacer. Después de esto, bueno, él queda ciego por la luz, entran, lo llevan a Damasco, a una casa y lo atienden, él está totalmente callado, no come, no ve, ahí está. En ese inter, nuestro Señor Jesucristo se manifiesta a Ananías, un cristiano, de ahí Damasco, un hombre justo, y le pide que vaya a imponerle las manos a Saulo para que recobre la vista. Ananías le advierte a nuestro Señor Jesucristo que él sabía que Pablo era perseguidor de todos de los cristianos, que no eran llamados cristianos en esa época, sino del camino, así les decían, los seguidores del camino. Jesús le dijo
que él tenía reservado a Pablo para una misión muy grande, muy especial, y que fuera. Entonces, fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Al instante, cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y recobró las fuerzas. Y ahí se levanta un nuevo Pablo, una nueva persona totalmente renovada por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y es entonces cuando inicia la labor misionera de Pablo, e inicia con una estancia breve en Arabia, muy breve, después una estancia de 3 años en Damasco y 15 días en Jerusalén. Aquí viene una pregunta, una cosa, bueno, San Pablo era experto en la ley, era experto en el Antiguo Testamento, por decirlo así, en lenguaje actual, etcétera, pero él inmediatamente después de esa manifestación de nuestro Señor Jesucristo, inicia su labor misionera. La pregunta es, ¿de dónde salió el conocimiento de lo que él predica? ¿Cómo lo aprendió? Lo cual nos deja indudablemente la huella de que el Espíritu Santo lo estaba guiando. El Espíritu Santo que vivía en él y lo guiaba y le decía a dónde tenía que ir y lo que tenía que decir. Muestra inequívoca de esa presencia del Santo Espíritu en San Pablo. Pablo llega, bueno, fue a Jerusalén porque él quería corroborar con los apóstoles, con Pedro, que lo que él estaba predicando estuviera bien. Él quería asegurarse, decirles, miren, estoy predicando esto y recibir de ellos esa confirmación y también informarse con Pedro cómo fue nuestro Señor, cómo era Él, sus experiencias, de verlo, cómo era, abrevar de ese conocimiento de los apóstoles que fueron acompañantes de nuestro Señor. Después de esto, Pablo llega posteriormente a la iglesia de Antioquía. Fue buscado por Bernabé, un gran predicador de la antigüedad, también un gran predicador cristiano, quien lo invita a integrarse a la labor misionera de esa iglesia de cristianos venidos de la gentilidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué existían iglesias cristianas en lugares que no eran judíos, en lugares de gentiles? Recuerden que en términos del Nuevo Testamento, el judío es el pueblo elegido y todo aquel no judío son los gentiles, digamos los demás, la demás gente. Entonces, ¿qué sucede? Que sencillamente el Sanedrín en Jerusalén se desató una persecución sangrienta contra los cristianos, una persecución fuertísima en contra de ellos, lo que obligó a muchas personas a huir por completo, dejando casas, tomaron familia, vámonos, y empezaron a establecerse en otras ciudades. Como eran judíos convertidos al cristianismo, siguieron la práctica de su cristianismo en los lugares donde iban. Y eso hizo comunidades cristianas que fueron prosperando hasta hacerse iglesias, estructurarse, trabajar. Ese era el caso de la iglesia de Antioquía, donde fue buscado por Bernabé e invitado a integrarse a esa labor misionera, ¿no? Ahí Pablo realiza 3 viajes apostólicos. Bueno, ahí en Antioquía 2. El primer viaje apostólico fue del año 41 al 46 de nuestra era, 5 años en ese viaje apostólico. El segundo viaje del año 46 al 51, también 5 años. Después asiste al concilio de Jerusalén en el año 51 y realiza un tercer viaje apostólico del año 52 al 56. Esta etapa de la vida de Pablo, ahorita vamos a mencionar solo esto, porque va a haber más cápsulas donde vamos a hablar, ¿sí?, de los viajes apostólicos. Vamos a tener una cápsula para el primero y otra cápsula especial para el segundo viaje apostólico de San Pablo, donde vamos a ver con detalle qué iglesias fundó, cuáles eran las bases de su predicación y todas las vicisitudes
que tuvo San Pablo para fundar estas iglesias, todos sus sufrimientos, todas sus pruebas, ¿sí? Entonces lo vamos a ver en cápsulas especialmente dedicadas a estos viajes. En todo este andar, ¿verdad? Pablo cae prisionero por Cristo, ¿sí? Pablo y su comitiva llegaron a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés del año 56. ¿Por qué llegó Pablo a Jerusalén con su comitiva? Porque debido a la persecución que había de cristianos, los judíos convertidos al cristianismo que quedaban ahí en Jerusalén pasaban mucha pobreza, muchas estrecheces y pidieron ayuda material para sobrevivir. Entonces, Pablo organizó una colecta en todas sus iglesias y la llevó a Jerusalén para entregar esa colecta. Ese fue el motivo de su presencia en Jerusalén en el año 56 y llegaron para celebrar ahí la fiesta de Pentecostés de Cena. Pero inmediatamente al llegar, los hermanos advirtieron a Pablo sobre los rumores que entre los judíos cristianos circulaban acerca de él. Según el libro de Hechos de los Apóstoles, dice que le decían, ya ves, hermano, cuántos miles y miles de judíos han abrazado la fe y todos son celosos partidarios de la ley y han oído decir de ti que enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Pablo era de la posición, ¿sí?, de que solo con la fe en Cristo te salvas. No era necesario ya la observancia y el cumplimiento de la ley de Moisés. Esto lo vamos a ver más ampliamente en las siguientes cápsulas que traten de sus viajes misioneros. A fin de acallar estos rumores y manifestar que Pablo cumplía las prescripciones de la ley, le aconsejaron hacer dos cosas. Primera, someterse a las leyes de purificación para poder entrar al templo, ya que venía de tierras gentiles, y que lo vieran a él cumplir la ley, ¿sí? Segunda, hacer una obra buena. Pablo estaba en el templo haciendo esto que le aconsejaron, cuando los judíos venidos de Asia alborotaron al pueblo en contra del apóstol y le querían dar muerte. Un alboroto importante, una reacción muy fuerte en su contra. Le acusaban de haber introducido a un gentil donde estaba prohibido que pasaran los paganos, a una parte del templo donde solo podían pasar judíos. El tribuno romano Claudio Lisias tomó cartas en el asunto y arrestó a Pablo, pero lo arrestó más bien para protegerlo, porque se armó una turba tremenda. Todo lo arrestó para protegerlo, lo llevaron a un cuartel. Queriendo el tribuno conocer las acusaciones que los judíos tenían contra Pablo, convocó al Sanedrín, hizo bajar al apóstol y lo puso ante ellos. La afirmación central en el discurso del apóstol es: fíjense bien en esto, hermanos. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Por esperar la resurrección de los muertos, se me juzga. Esta convicción de fe produjo un altercado violento entre fariseos y los saduceos, y Pablo resultó inocente. ¿Qué pasaba aquí? Una defensa muy hábil de San Pablo, porque la presencia de estos judíos, donde se hizo el alboroto, había fariseos y había saduceos. Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no, los saduceos negaban la resurrección. Entonces, Pablo muy inteligentemente dice, yo soy fariseo, no está mintiendo, él es fariseo, hijo de fariseos, y por esperar la resurrección de los muertos se me juzga. Entonces, todos los fariseos se fueron a favor de Pablo, porque era de los suyos, lo veían que estaba cumpliendo la ley y que lo estaban juzgando injustamente. Ellos sí creían en la resurrección. Entonces hubo esa confrontación con los saduceos, este, terminó dividiéndolos, etcétera, y fue una forma hábil de defenderse en eso. De todas maneras, aunque sí resultó inocente, no lo liberaron,
por su propia seguridad, por el ambiente tan caldeado que quedó. A la noche siguiente, el Señor se le apareció en una manifestación reconfortante y le reveló que iría a Roma. Ánimo, pues como has dado testimonio de mí en Jerusalén, así deberás darlo también en Roma. Así le fue dicho por el Señor a San Pablo, indicándole la misión de dar testimonio de Jesús, de la palabra, en Roma, que era considerado el confín, los confines del mundo, el fin del mundo. Después de una serie de audiencias en la que los judíos presentaban contra Pablo muchas y graves acusaciones, ya que tenían la intención de matarlo, Pablo apela al César ante el procurador Festo, quien ante esta apelación de Pablo lo envió custodiado a Roma. Aquí un paréntesis, venían una serie de procuradores y del rey y pues lo presentaban ante ellos, hubo un relevo de procurador, en ese caso entonces el procurador nuevo tomó conocimiento del hecho, vino el rey de esa región y de visita, vino un rey visitante y todos vieron a Pablo y Pablo se manifestó con ellos. Sin embargo, los judíos insistían en que lo llevaran a Jerusalén para juzgarlo, pero tenían la intención de matarlo, buscar matarlo en el camino. Entonces, ante esto, el procurador Festo, queriendo también mediar, no quedar tan mal con los judíos, le dijo a Pablo que si él quería ir a Jerusalén para ser juzgado. Pablo dijo que no y que apelaba al César. ¿Para qué? Para que tener que ser trasladado a Roma, ¿sí? Hay que saber que un ciudadano romano en aquellos años, y Pablo lo era, recuerden que nació en la provincia de Cilicia, provincia romana, y él tenía la ciudadanía romana. Y como tal, tenía el derecho de apelar al César para que su causa fuese juzgada por un tribunal en la ciudad de Roma. Esto es, tenían que trasladarlo a él para allá, trasladar las acusaciones y sus acusadores tenían que ir a Roma a presentar las acusaciones, ¿sí? Pero él en realidad hizo esta apelación con el objetivo de ser trasladado a Roma para cumplir el mandato que el Señor le había dado. Y así, en el otoño del año 59, Pablo parte para Roma en un viaje por mar muy largo y accidentado. Y el invierno se acerca. Se embarcaron para llegar a Fénica y pasar allí el invierno. Como mención, en aquellos años, en el invierno se cerraba la navegación por mar, ¿sí? Y tenían los barcos que buscar un puerto donde pasar el invierno, o sea, tenían que hacer una escala de 3 meses en lo que pasaba el invierno y ya se podía navegar por el Mediterráneo. Entonces, bueno, embarcaron para llegar a una zona que se llamaba Fénica, pasar allí el invierno. Levaron anclas y fueron costeando Creta, pero se desencadenó una tempestad que arrastró la nave y la dejó a la deriva. Una tempestad terrible. El temporal continuó y así pasaron muchos días, desapareciendo toda esperanza de salvación. Llegaron penosamente a la isla de Malta, donde los nativos ofrecieron refugio y hospitalidad a los náufragos, ¿sí? Esto es más amplio, ¿verdad? Y tiene algunas anécdotas y algunos hechos muy bonitos que vamos a ver en otra ocasión, esta estancia en Malta. De ahí, ya que llegó la primavera y se abrió nuevamente a la navegación el mar Mediterráneo, en la primavera del año 60, Pablo llega a Roma. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que había alquilado y recibía a todos los que acudían a ella. Predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía y sin estorbo alguno. Pablo pasó 2 años de su cautividad, desde el verano del año 60 al verano del 62, bajo el régimen de custodia militaris, digamos lo que hoy es prisión domiciliaria.
O sea, él no tenía que estar en una cárcel, sino en una casa, y le dieron permiso de que lo visitaran. Entonces él predicaba, iba la gente a verlo y él predicaba, continuaba su labor misionera ahí en esa casita. Al no presentarse los acusadores, no se llevó a cabo ningún proceso. Y al término del plazo legal, esto es 2 años, Pablo recuperó su libertad. ¿Por qué? Porque no fueron a ratificar las acusaciones en su contra. Sus últimos años y el martirio de nuestro querido Pablo. Pablo recuperó su libertad en la primavera del año 62. Lucas termina su relato sin decirnos nada de lo que hizo el apóstol desde ese momento en que fue liberado hasta su muerte. Ya San Lucas ahí corta el relato del libro de Hechos de los Apóstoles porque el objetivo de Lucas era mostrar cómo la palabra de Dios había sido llevada hasta los confines de la tierra. Roma era considerado los confines de la tierra y ya se había cumplido de esa manera el mandato de nuestro Señor Jesucristo y la palabra de Dios había sido predicada en todos esos lugares. Por eso ahí termina el relato y ya no le da seguimiento a qué hizo San Pablo desde ese momento hasta su muerte. Todo lo que sigue son pequeñas pistas que dan sus cartas, algunas suposiciones, cosas así de ese tipo. En esta etapa de su vida y con base en algunas menciones de Pablo en sus cartas, se puede establecer que Pablo siguió su actividad misionera, visitando quizás España, a donde había manifestado alguna vez su intención de visitar. Él quería ir hasta España, porque ese sí era el límite conocido del mundo. Hasta ahí, hasta la península ibérica llegaba, después ya era la mar, ya no habían incursionado hasta muy lejos, pero hasta donde habían incursionado ya no había más tierra, ahí sí ya era el fin del mundo, digamos, ¿va? Este viaje es considerado por algunos como cierto. O sea, algunos consideran que sí lo hizo, pero otros solamente lo consideran posible y otros permanecen escépticos. No hay evidencia que pueda afirmar, asegurar la presencia de San Pablo en España. Pablo siguió su labor misionera, pudiendo suponerse que la realizó en diferentes lugares como Iliria, Macedonia, Tesalónica, Filipos, Tróada, Éfeso y Mileto. Algunos de esos lugares donde él ya había fundado iglesias. Él regresaba a sus iglesias para darle seguimiento, para ver cómo estaban, para estar con ellos. El 19 de junio del año 64 de nuestra era, ocurre un hecho muy importante. Por la mañana de ese día se había producido un incendio en un establecimiento de Roma, cerca del Circo Máximo, y se extendió, desgraciadamente, este incendio por toda la ciudad, un evento conocido como el incendio de Roma, y donde se dice nada más que Nerón tocó el arpa y toda una serie de cosas. Se, el incendio fue provocado por el mismo Nerón, es lo que se sabe, a quien interesaba tomar posesión de grandes terrenos, ahí en la zona donde se quemó, para construirse la Domus Aurea. Esto es un gran palacio a la altura, pues yo creo que de su ego, de lo que él creía ser como emperador. Fue descubierto como el causante del incendio y para liberarse de las consecuencias, Nerón culpó del fuego a los cristianos y organizó una dura persecución contra ellos en la que muchos cristianos fueron cruelmente asesinados. ¿Sí? Les echó la culpa cobardemente de un incendio provocado por él. Y se fueron a la persecución de personas indefensas, ¿sí? Que además no habían tenido nada que ver. Al recibir la noticia de la persecución a los cristianos, Pablo quiso regresar a Roma por la vía rápida, Éfeso, Corinto, para brindar ayuda a los que sufrían los excesos de Nerón, para apoyar, estar con sus hermanos cristianos. Estando en Roma, Pablo se entregó a la proclamación del Evangelio
con el ardor acostumbrado, llevándoles consuelo, diciéndoles que resistan en el nombre de Jesucristo esa prueba que les da, ofreciéndoles, recordándoles el reino que Jesús nos tiene prometido. Y jugándose la vida, porque estaban en medio de una persecución y él predicando ese valor cristiano. Pero sin que sepamos cómo. Un día fue capturado y llevado a prisión por causa de la predicación de la palabra. Gracias a la segunda epístola de Timoteo, escrita desde Roma durante la primavera del año 67, sabemos que esta nueva cautividad de Pablo fue mucho más rigurosa que la primera, sin esperanzas de ser puesto en libertad. Prudencio, del siglo IV, y otros escritores eclesiásticos hablan del martirio de Pablo y lo sitúan después de la muerte de Pedro, todavía bajo el reinado de Nerón. Los historiadores piensan que su martirio tuvo lugar en el año 67 de la era cristiana. De hecho, también hay una tradición que dice que San Pedro y San Pablo murieron el mismo día. San Pablo, ahí en el Vaticano, donde ahora está la sede de la Santa Iglesia, en esa colina, y San Pablo en otro lugar donde ahora está la Basílica de San Pablo en Roma, pero es solo una tradición. Según el historiador Eusebio del siglo IV, Pablo, dada su condición de ciudadano romano, solamente fue decapitado, sin sufrir los atroces suplicios que los romanos acostumbraban a infligir a sus víctimas. Esto es, por ser ciudadano romano no podía ser crucificado, no podía ser azotado. Entonces, como tal, solamente fue decapitado, una muerte rápida. ¿Sí? Sufrió el martirio afuera de las murallas de Roma, junto a la vía Ostiense, donde actualmente se encuentra la Basílica de San Pablo, según la historia eclesiástica. Así terminó la vida del apóstol Pablo, toda ella consagrada a Jesucristo, el Hijo de Dios, cumpliéndose finalmente el deseo expresado años atrás a los filipenses. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Tengo el deseo de ser desatado y estar con Cristo, según escribió él en su carta a los filipenses. Así es como termina esta vida de San Pablo. Hay una leyenda hermosa, puede ser considerado como tal, como una leyenda, en el cual se dice que al momento de su decapitación, su cabeza rebotó 3 veces en el suelo y que en cada lugar donde su cabeza tocó el suelo brotó un manantial. Es una leyenda, hermanos, pero lo que sí no es leyenda es el gran valor, el gran tesón, la gran fe, el gran empuje, la gran labor que hizo San Pablo para llevar la palabra de nuestro Señor Jesucristo por todo el mundo, hasta los confines de la tierra, dedicando a ellos su vida y entregándola al final, esa vida. Todo un ejemplo de este gran apóstol que es San Pablo. Y pues con esto terminamos la cápsula del día de hoy. Hermanos, le damos muchas gracias a nuestro Señor Jesucristo por todo esto que Él nos revela, por todo esto que Él nos da, todo esto que nos ayuda a Él en con estas revelaciones, con todas estas enseñanzas. Pues bien, hermanos, muchísimas gracias. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta? Aquí estamos a sus órdenes. Asombrosa la labor de San Pablo, Uh-huh, como dices, una tenacidad asombrosa. Tomemos en cuenta el gran recorrido que hizo y uh-huh, que en esos momentos pues no había aviones, no había nada de eso. uh-huh. Entonces que nos inspire su tenacidad para que aprendamos un poquito. Maravillosa esta lección. Muchas gracias, Luis Miguel. Gracias a ti, Francis. Gracias a Yo todos. estoy Miguel, impresionado de la conversión Sí, que sí, tuvo Saulo para Pablo. Eso es una conversión total, ujú, ¿verdad? Que tuvo la sí, sí. oportunidad de demostrarlo y de todavía hacer muchísima labor como fundar
iglesias, ir convirtiendo a la gente a otra, a la religión. Eso para mí es muy sorprendente, de verdad. Que ni qué. Me- Y eso, como nos ha dicho Francis, en ese entonces no había aviones, ni hoteles, ni nada de dame mis viáticos para mis viajes y todo eso, todo era a pie, corriendo unos riesgos tremendos, naufragios, un montón de cosas que yo que ya veremos cápsulas siguientes que vamos a hablar de sus viajes apostólicos, las grandes pruebas que fueron los grandes esfuerzos que hizo Pablo. Pues bien, hermanos, muchas gracias. Buenas noches. Solo recordándoles el comercial. Mañana tenemos la visita, ¿sí? A la parroquia de la Esperanza de María, ¿sí? Enfrente a Perisur, para que pasemos la Puerta Santa y podamos obtener las indulgencias plenarias que se ofrecen en este año jubilar. Va a ser, la cita es a las 11 de la mañana en la parroquia, donde se va a dar una catequesis sobre lo que es la indulgencia plenaria, y luego a las 12 la misa, donde vamos a pasar la Puerta Santa y vamos a tener eso. Para los que quieran, queridos hermanos, nos estamos reuniendo así informalmente, un grupo, nos vamos a ver a las 10 de la mañana en la parroquia de la Ascensión del Señor. Ahí vamos a juntar carros, vamos a juntar todo, nos vamos a amontonar como podamos, y ahí acomodados como refrescos, ahí vamos a ir todos para la parroquia, para ir y regresar, quien guste unirse, ahí las citas a las 10 de la mañana, vamos a salir a más tardar a las 10:10, para con el tráfico, vaya, llegar con tiempo allá. Allá nos vemos, hermanos, no aprovechemos las indulgencias que se nos ofrecen este año jubilar. Recuerden que los años jubilares, hermanos, son cada 25 años. Y pues por lo menos en el caso de su servidor, pues no creo que a mí me toque el siguiente año jubilar, entonces hay que aprovechar ahorita para obtener estas indulgencias. Bueno, pues muchas gracias, hermanos, un abrazo a todos y nos vemos el siguiente martes, donde vamos a ver el primer viaje misionero de San Pablo. Ahí vamos a estudiar con un poquito de conocimiento su primer viaje misionero. Bueno, un abrazo a todos. Gracias. Para todos. El próximo martes. Gracias, buenas noches. Luis Miguel, muy Bendiciones para interesante. todos, buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, Luis Miguel. Blanquita, gracias, Francis, Ale, todos, gracias. Muchas gracias. Nos vemos.